Hola, en este video vamos a hablar sobre cómo toman decisiones las computadoras partiendo de su definición más básica y elemental antes de comenzar a programarlo con Python. ¿Alguna vez has preguntado cómo piensa una computadora? ¿Cómo es que una computadora es capaz de tomar decisiones? Por ejemplo, en finanzas, ¿cómo es posible que una computadora nos ayude a decidir cuándo invertir, cuándo comprar, cuándo vender? ¿Cómo es posible que una computadora nos ayude a encontrar un resultado en Google? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Parecieran decisiones inteligentes y en efecto, detrás del pensamiento de una computadora o de lo que se llama pensamiento computacional, de cierta forma hay inteligencia que es definida y programada por personas como tú o como yo, con conocimientos de lenguajes de programación, de la forma en la que funciona el cerebro humano y que finalmente se plasma dentro de un algoritmo y un programa, ¿no? Un código. Pero en su forma más elemental, quizás hayas escuchado que las computadoras funcionan en términos de ceros y unos. Y de su manera más esencial y fundamental, esto es verdad. Las computadoras actuales, las que tenemos en casa o nuestros teléfonos celulares, dentro de sus componentes tienen circuitos que funcionan con este código llamado binario, ¿sí? Que simplemente son ceros y unos. Cero significa ausencia de algo, uno va a significar presencia de algo, ¿no? Y estos ceros y unos nos van a ayudar en su manera más fundamental y básica a tomar decisiones. Decisiones simples, las cuales vamos a aprender cómo se pueden programar con Python, ¿sí? Para poder ayudar a la computadora a que tome una decisión. Porque al final de cuentas no significa que una computadora decida por sí sola, al menos hasta ahora, ¿verdad? Sino que al final de cuentas una computadora va a tomar decisiones con base a lo que le hemos enseñado o con base a lo que nosotros le decimos que queremos que haga. ¿Cómo funciona esto de la lógica binaria? ¿Cómo funciona esto del pensamiento binario? Veamos un diagrama, ¿sí? Que quizás te resulte familiar de alguna vez en tu escuela o en tu trabajo. ¿Has visto diagramas de este estilo? Estos diagramas son llamados diagramas de flujo y lo que ves aquí es la representación visual de la decisión binaria, la decisión más simple y sencilla que se puede hacer dentro de la lógica computacional, ¿no? Eh, Todo proceso, toda decisión va a tener un inicio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar que vas a decidir si te vas a llevar el paraguas hoy a la calle o no, ¿verdad? Entonces, todo empieza con el inicio, ¿no? Con hacer surgir esa idea. Y te haces una pregunta. Este símbolo de un rombo significa una pregunta, ¿sí? Y a esa pregunta la respuesta puede ser sí, un uno, o la respuesta puede ser no, un cero. Si la respuesta es sí, podemos hacer algo, ¿cierto? Si la respuesta es no, podemos hacer otra cosa. Y al final de cuentas, una vez que tomamos la decisión, si es que sí o si es que no, pues la decisión se termina y se llega a su fin. Puede llegar a su fin o pueden seguir muchos más procesos. Pues esto es la lógica binaria. Simplemente tomar una decisión entre sí y no, entre uno y cero, ¿sí? Que la vida de las personas no necesariamente es binaria, porque muchas veces las personas somos indecisos, pero esa indecisión que tenemos las personas no necesariamente se va a reflejar en las computadoras, y es algo un poco filosófico, pero interesante que lo conozcan, que en su forma más elemental, esto es lo que vamos a programar en Python, decisiones binarias, que nos van a decir qué camino seguir si una pregunta, o en términos de computación, una condición, si una condición se cumple, o dicho de otra forma, si una condición es válida, ¿qué voy a hacer? Y si una condición es inválida, ¿qué voy a hacer? Vamos a verlo con un ejemplo más cotidiano. Vamos a suponer que acaba de amanecer y quiero saber si merece la pena llevar mi suéter o no. Entonces la pregunta que me hago es, ¿hace frío? Si la respuesta es sí, uso mi suéter y fin, se acabó. Si la respuesta es no, dejo el suéter, ¿cierto? Y así de sencillo es como va a funcionar la lógica computacional. Vamos a aprender cómo hacemos en Python o cómo construimos esta decisión que nosotros en lenguajes de programación lo llamaremos condición, ¿sí? ¿Cómo defino esta pregunta, este condicional o esta estructura de condicional, como la vamos a llamar? Y también vamos a aprender en Python cómo
defino con código el camino del sí y cómo defino con código el camino del no. Ahora, esas decisiones pueden ser, o sea, en esencia son simples y también las podemos combinar. Como por ejemplo, en ejemplos de profesionales o de nuestro trabajo, podemos incluso hacer un mapeo, ¿sí? Una relación de estas estructuras condicionales o decisiones binarias a decisiones de negocio, ¿no? Supongamos que tenemos a nuestro manager, ¿sí? El cual nos está haciendo una pregunta, por ejemplo, nos pide que llevemos a cabo un análisis sobre el comportamiento de las acciones de una compañía para decidir si vale la pena invertir o no. Entonces, hacemos un análisis preliminar y decidimos, ¿conviene invertir? ¿Sí o no? No, no conviene invertir, se acabó. Pues sí, sí conviene invertir. Bueno, pues entonces vamos a ahora preguntarle a nuestro cliente cuánto dinero está interesado en invertir, dado que nosotros le decimos que vale la pena. Entonces vamos a hacer un análisis, le presentamos el reporte al cliente y le preguntamos al cliente, oye, estos son los rendimientos que te puede dar la compañía ayudándote a invertir en esta empresa. ¿Quieres invertir? Si dice que no, pues nada, se cierra el trato y se acabó, o le presentamos otra propuesta. Y se dice que sí, pues listo, hacemos todo el proceso que involucra invertir, ¿ok? Entonces, este tipo de estructuras condicionales o decisiones binarias simples las podemos combinar, que también se les va a llamar, como veremos más adelante, anidar, como anidamos varias decisiones para combinar los caminos y poder llegar a tomar decisiones o representar procesos un poquito más complejos. Y bueno, pues esto fue gráficamente cómo funciona la lógica binaria, la cual aprenderemos posteriormente a programar en Python.